Nosotros somos el equipo 4 y vamos a presentar al arquitecto Andrea Palladio. Andrea Palladio nace el 30 de noviembre de 1508 y muere el 19 de agosto de 1580 en Padua, Italia. Fue un arquitecto italiano el que había de ser uno de los mayores arquitectos de la Italia del Renacimiento, llamado a tener una proyección internacional muy superior a la mayor parte de sus coetáneos. Hijo de un molinero, y él se formó como cantero, profesión que ejerció en Vicenza en su juventud. Autor de 26 edificios en los que combinaban las tradiciones arquitectónicas antiguas y las del Renacimiento veneciano. Fachadas monumentales que llevan la cadencia entre los volúmenes y la composición simétrica, incluso teatral, y una elegancia en las columnas. Cabe mencionar que su obra fue difundida por 4 libros de la arquitectura en 1570, que fueron de los textos más difundidos del Renacimiento, y de ahí su gran importancia. Estos contenían ilustraciones de sus edificios. Características: combinación equilibrada de materiales mármoles para dar monumentalidad y riquezas a sus fachadas y ladrillos, las partes menos visibles. Buscaba soluciones ingeniosas que unieran belleza, funcionalidad y economía. Inspiración en edificios romanos. Gran importancia del uso de la columna como elemento decorativo y con valor estructural o sustentante. Utiliza todos los órdenes romanos. La columna puede ser el sostén de un pórtico, la decoración de un muro o un pilar. Puede ser empleada con efectos colasales en fachadas donde emplea el orden gigante. Populariza y perfecciona el motivo serliano o palladiano. Consiste en asociar armónicamente los elementos portantes y sostenidos y los macizos y huecos. Arco arquitrabe, columna de 2 tamaños, las pequeñas exantas y las grandes adosadas para provocar tensión. Contraste de luces muy fuertes con grandes vanos y óculos perforados en vez de medallones. Las villas palladianas son un conjunto de construcciones suburbanas ubicadas todas en el ámbito geográfico del Véneto italiano, que fueron proyectadas en el siglo XVI por Andrea Palladio. Se distinguen de otro tipo de villas como pueden ser las romanas o florentinas, en que, mientras estas fueron concebidas exclusivamente para el recreo y descanso de sus propietarios, las que no se ocupaban, además de finalidad recreativa, funcionaban como pequeños centros de producción agrícola. Entre las contrastadas como suyas y las que son atribuidas son un total de 24 villas palladianas conservadas, las cuales fueron declaradas en la década de los 90 del siglo XX Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una de las primeras villas confirmadas como obra de Andrea Palladio es la llamada Villa Godi, proyectada al amparo de su primer mecenas, Gian Giorgio Trissino, en la localidad de Lonedo, cerca de Vicenza. Mencionada por él mismo en su tratado, supuso uno de sus primeros ensayos en los que el arquitecto trató de compaginar y hacer convivir sus teorías clásicas con la tradición constructiva de la zona. El edificio principal huye de cualquier alarde ornamental en favor de la más absoluta simetría, de ahí su severo aspecto exterior, caracterizado por 2 alas perfectamente simétricas que flanquean un cuerpo central abierto mediante una loggia accesible a través de una escalinata. También en las cercanías de Vicenza, Palladio proyectó la Villa Chiericati, encargada por un notable de nombre Giovanni, a quien al mismo tiempo el universal Andrea diseñó también los planos de un palacio urbano en la propia ciudad de Vicenza. En la Villa Chiericati, planteada hacia 1550, se observa un depurado perfeccionamiento del lenguaje clásico, en el cual el pórtico de acceso al pabellón principal imita inequívocamente la estructura de los proanos de los templos de la Grecia clásica.
Villa Capra, conocida como La Rotonda, en las afueras de Vicenza. En 1566 se trata de un edificio de planta centralizada en torno a un espacio principal, circular y cupulado, en torno al cual se suceden en perfecta simetría las distintas estancias, todas ellas rigurosamente inscritas en un área delimitada por una circunferencia imaginaria. A cada una de las 4 fachadas y accesibles a través de elegantes escalinatas abren las consabidas fachadas inspiradas en los pronaos de los templos griegos. Pese a no ser de grandes proporciones en comparación a otras construcciones contemporáneas, la Rotonda es sin duda la más elegante y sofisticada de las villas de Palladio, siendo perfectamente reconocible en ella la inspiración en el Panteón de Roma. Pese a que las villas agrícolas suburbanas han acaparado la mayoría de elogios, dentro de la ingente producción arquitectónica de Andrea Palladio no hay que desdeñar la amplia nómina de palacios urbanos que, sobre todo en la ciudad de Vicencia, son también fruto de la maestría de este genial arquitecto del Cinquecento italiano. De todos ellos, el más importante es el llamado Palazzo della Regione di Vicenza, conocido en la actualidad como Basílica Palladiana. Se trata de un edificio de carácter público prototípico de las ciudades del norte de Italia, en el que se aglutinaban en una sola construcción las principales administraciones civiles de la urbe. El de Vicenza fue iniciado durante el siglo XV, sin embargo, tras diversos problemas estructurales e incluso un derrumbamiento, fue necesaria una remodelación, la cual, pese a su juventud y gracias a la intercesión de su mentor Tricino, fue encomendada a un entonces joven Andrea Palladio, quien se encargaría del diseño de las logias exteriores. Presenta 2 pisos de elegantes galerías en las que se suceden arcos de medio punto, flanqueados por pequeños vanos adintelados coronados por óculos, un modelo inspirado en los viejos arcos de triunfo conmemorativos romanos que definió el arquitecto Sebastiano Serlio en sus también célebres 5 libros de la arquitectura. De regreso a la ciudad de Vicenza y poco antes de su muerte en agosto de 1580, tuvo tiempo Palladio de definir el proyecto de la que había a ser, en competencia con la Villa Capra, su obra más insigne, el Teatro Olímpico, encomendado por la Academia Olímpica con la finalidad de dotar a la ciudad de un espacio en el que promover la cultura escénica. Las obras serían culminadas 5 años después por su hijo Sila y por Vincenzo Scamozzi, insigne arquitecto también vicentino que se haría cargo tras la muerte del maestro de buena parte de sus proyectos inconclusos. Creemos que el estilo paladino fue una gran inspiración para muchos arquitectos, ya que se basaron en sus ideologías. El sistema de plantas y alzados que surgió de la arquitectura de Palladio estuvo constituida por profundos conocimientos de la arquitectura del mundo clásico. Se basó en estudios, mediciones y reconstrucciones. Tuvo una gran influencia que difundió el conocimiento de sus ideas en el Tratado de los 4 libros de Palladio. En el primer libro describe los componentes básicos de la arquitectura, en el segundo cómo combinarlos para construir palacios y villas. En el tercer libro se ocupó de los edificios y espacios públicos. Para su cuarto libro habla de reconstrucciones de templos antiguos. En la modernidad, él expresó una belleza sencilla, sin adornos, con economía y estandarización de los materiales, con una planificación consistente del emplazamiento de los edificios según las condiciones de su entorno, cuidando los aspectos como la ventilación de los ambientes y la ubicación de los baños en relación a las salas principales de la vivienda, con todas sus edificaciones sumando la circulación de sus dibujos y bocetos. En conclusión, cristalizó en la definición de un nuevo estilo neopalladianismo.